dice que el juego de la reforma agraria, bueno, la reforma agraria es un juego de suma cero, porque los actores involucrados supuestamente le quitan la propiedad a los grandes terratenientes para dárselo a los pequeños latifundistas, o a los pequeños minifundistas. En ningún momento se le van a quitar a ellos para dárselo a ellos, y tampoco se les va a regalar a los campesinos. Es que no es lo mismo un campesino que trabaja en una tierra arrendada por un gran latifundista a que trabaje en su propia tierra y que busque intereses y que busque sus propios intereses y sus propios beneficios. También ellos aseguran que ha sido más fácil reducir la desigualdad por la vía del crecimiento de los países pobres que por la vía de la redistribución del ingreso. Pero ¿cómo vas a redistribuir ese ingreso si el único capital que tiene principalmente Colombia es la tierra? Lo que estamos planteando nosotros es que una reforma agraria no va a solucionar un problema de eso. O sea, la minifundización en el país es más del 70% de las tierras que se tienen en el país, y minifundización se entiende como aquellos terrenos que simplemente se pueden, que los campesinos utilizan como terrenos de pan coger, o sea, son cultivos que escasamente les sirven a ellos para poder subsistir, y la gran mayoría de estos campesinos y estos minifundistas están por debajo de la línea de pobreza que plantea el Departamento Nacional de Planeación. Por lo tanto, una reforma agraria en este sentido de repartir tierras a diestra y siniestra no sería realmente una solución de fondo, de raíz al problema. Una de nuestras propuestas es que se empiecen a movilizar esas tierras, que se empiecen a hacer actos administrativos sobre estas tierras para poder, en cierta medida, recuperar ese tejido social. Sí, realmente está bien todo lo que tú dices, ese es el fundamento de la reforma agraria, pero no es un juego ganar-ganar. Yo entiendo, el conflicto parte a partir de la mala distribución de las tierras. Es claro que pues, hubo un movimiento en ese tiempo que pues, fue influenciado por las guerrillas cubanas y todo esto, pero pues hay un argumento claro y es la falta de distribución. Y es algo que se ve muy claramente en este país, y es que el problema, bueno, está bien que haya desigualdad, en todos los países hay desigualdad en este término, pero es que Colombia tiene un índice de desigualdad altísimo. ¿Sí? Y también no es una solución que simplemente parta sí, nosotros proponemos, o sea, está en la Constitución política que cuando el Estado debe garantizar el beneficio de la mayoría, prevalece el interés general que el interés privado. Recuerdo que durante el siglo pasado, según un informe de La Silla Vacía, Eduardo Santos trató de impulsar una reforma agraria, lo que generó unos caldos de cultivos para las guerrillas comunistas que se empezaron a forjar desde ahí. El problema no es tanto la distribución de las tierras, porque es que si usted le quita a unos para darle a otros, está generando un conflicto social y está volviendo a la retórica de los de abajo vamos por los de arriba, y o sea, se está generando el odio de las clases obreras hacia el empresariado colombiano, hacia el empresariado agrícola. Ustedes dicen que quieren llegar a un acuerdo con los que son dueños de las tierras, pero ¿qué pasa si los dueños de las tierras no les quieren vender? Entonces, ¿qué pasa si la reforma agraria a expropiar? ¿Y qué es expropiar? Es una compraventa que no asimila los derechos privados. Entonces, ustedes dicen que llegar a un acuerdo, que hacer un valor, pues, que sea un valor justo, pero ¿qué pasa si los terratenientes no quieren vender? ¿Qué pasa? No vamos a venir y a quitarle a los ricos y dárselo a los pobres, como lo digo. Primero vamos a pagar una indemnización y tampoco vamos a quitar tierras que estén produciendo. O sea, hay que también centralizarnos en que en Colombia hay estamos importando 9 billones de toneladas de productos agrícolas que podemos producir en Colombia, y tenemos más de 6 millones de hectáreas con vocación agrícola subutilizadas. Colombia es un estado que tiene que velar por el beneficio de la mayoría, y la mayoría en Colombia somos pobres, y hay que decir la verdad. Nosotros tenemos que darle la oportunidad a aquellos campesinos, a aquellos pequeños y medianos empresarios para que puedan volver a sus tierras y puedan producir también para su propio beneficio y también para mejorar los ingresos. ¿Por qué no pensar en producir esos 9 billones de toneladas de productos agrícolas que estamos importando al año y producirla a nuestros propios campesinos? ¿Por qué tenemos que dejar la importación extranjera? ¿Por qué tenemos que centralizarnos en un mercado capitalista que es un mercado de banqueros?
a un mercado de verdad, un mercado interno, un mercado de producción agrícola que está siendo subutilizada y que el capital primario en Colombia es la tierra, y creo que es el capital que más abunda en Colombia. Muchas de esas importaciones se hacen porque es más barato traer esos alimentos de otros países que producirlos acá en Colombia. Pues esas son simplemente leyes del mercado, y pues von Hayek y Adam Smith han sido unos teóricos muy buenos explicando por qué el mercado se autorregula en esa medida y por qué es mejor importar ciertas cosas que producirlas internamente. Ahora, yo no entiendo si ustedes dicen que no van a expropiar, ¿de dónde van a sacar las tierras para hacer una reforma agraria sin tierras? Si no van a expropiar. Dos, ¿a qué valor van a comprarle esas tierras a los grandes latifundistas, a los grandes terratenientes? O sea, ¿van a ser precios de mercado, van a ser precios de catastro, van a ser a lo que se negó? O sea, ¿cómo van a hacer ustedes para comprar eso y qué van a hacer si ellos no quieren vender? Hay muchos minifundistas, muchas personas pobres que han adquirido tierras por herencia, que no tienen el dinero suficiente para hacer inversión sobre sus tierras, por lo tanto se puede llamar que tienen lotes de engorro, o sea, tienen tierras improductivas. ¿A esas personas también se les va a expropiar? Hay un argumento con respecto a lo que tú hablabas de un juego de suma cero que viene de un economista que es asesor del Partido Progresista. Y él dice, en este sentido la reforma agraria propuesta presenta un problema ideológico de vieja data. Para que haya actores que ganen, debe haber actores que pierdan. Si bien ustedes dicen que se les compra y todo esto, estamos hablando solamente de un tema económico. No estamos hablando, ahí no estamos tomando en cuenta el factor humano. Entonces, puede que económicamente no estén perdiendo, no lo sabemos, pero en otros temas sí están perdiendo, o por lo menos no están ganando o están dejando de ganar. El problema no es sobre la propiedad, sino es sobre la socialización de los medios de producción, que es la propiedad es apenas una parte de la socialización de los medios de producción. Estamos hablando de educación, de salud, de conocimiento, de tecnología, de asistencia y por último una parte que es la tierra. Entonces, con la reforma agraria no se estaría dando solución estructural a ese problema, no estaríamos llevando educación, no estaríamos llevando salud, no estaríamos llevando conocimiento. Germán, precisamente importamos productos de otros países porque son subsidiados por el mismo gobierno. No podemos decir que en Colombia, porque lo producimos acá, son más baratos. Allá el subsidio, por ejemplo, en Estados Unidos subsidia a sus pequeños empresarios, sus pequeños campesinos. ¿Qué pasó cuando estaba en la época agrícola y que se empezaron a construir estas universidades para desarrollar la parte agrícola? Empezaron precisamente a hacer asociaciones de la sociedad privada, de los grandes terratenientes con esos pequeños campesinos para estimular la innovación tecnológica, estimular el desarrollo agrícola y estimular los subsidios que el gobierno les dé a esos productos. ¿Y por qué Colombia no puede subsidiar también esos proyectos? ¿Por qué Colombia no puede, precisamente a partir de una reforma agraria, estimular proyectos complementarios que permitan estimular precisamente los subsidios a esos pequeños y medianos empresarios? Habla de un factor humano, pero pues no sé qué factor humano está hablando o qué están dejando de ganar, siendo que creo que la mayoría son personas que no viven ni siquiera en esas tierras. Entonces se deben llevar a cabo proyectos complementarios que implementen las habilidades empresariales y de acceso al crédito para los beneficiarios. Los procesos de adjudicación y otorgamiento de créditos deben ser rápido y efectivo, con tasas de interés bajas y con seguros agropecuarios que faciliten el acceso y desarrollo de los mercados financieros rurales. Primero, respecto a lo que ustedes dijeron en un principio, que era que inicialmente las tierras se les iban a quitar a las que estuvieran siendo productivos, y de acuerdo con lo que dijo mi compañero, muchas de esas tierras no pueden ser productivas, entonces realmente ustedes no le estarían quitando la tierra a gente que no la necesita, sino a gente que simplemente no la puede usar por cuestiones económicas, en muchos de los casos, no digo todos. Eso por un lado. Por otro lado, si bien es cierto que una vez un campesino tiene una tierra, la puede trabajar, eso no quiere decir que los ingresos vayan 100% a ser de él. Muchos de los campesinos que actualmente tienen tierras, lo que hacen es trabajarlas para otros, digamos que grandes empresarios. Y es en ese sentido, en este momento ya se pueden empezar a hacer esos programas sin necesidad de expropiar y de realizar medidas tan drásticas como las que ustedes están proponiendo. O sea, no es porque yo tenga la posesión significa que yo tenga la propiedad.
En Colombia se tiene que legalizar todo y para obtener un crédito un campesino tiene que ir al banco y demostrar su certificado de tradición y libertad de que el terreno precisamente es de él. Hay muchos campesinos que simplemente están posesionados en un terreno, más no es su propiedad y precisamente les toca pagar miserias, o sea, reciben miserias y les toca pagar la mayoría de lo que producen a los grandes terratenientes. Y pues volvemos al problema de la guerrilla, volvemos al problema de, oye, vamos a buscar los derechos de las personas, no vas a utilizar una medida drástica. Estamos hablando de una reforma agraria con expropiación, pero no una expropiación que se le va a quitar a nadie. O sea, que precisamente si tienen tierras improductivas, vamos a generarles crédito, vamos a generarles las oportunidades para que ellos produzcan. Vamos a hacer presencia del Estado en esas partes, también por organismos internacionales, no solo sacar la plata del Estado, o sea, porque el Estado tampoco les va a regalar, pero no es lo mismo que ellos trabajen pues, en sus propias tierras que trabajen en tierras de los demás, y no es lo mismo que trabajen a créditos con tasas bajas a que trabajen a créditos con tasas muy altas. De la tierra. El problema surge que, aunque sí están cosechando los terrenos, las únicas personas o la única oportunidad que encuentran en el mercado es vender sus productos a quienes, a los grandes empresarios, y ahí es donde termina parando la plata. Realmente la ganancia del campesino, aunque sea propietario de la tierra, es muy baja, y eso no es un problema de terrenos, es un problema que va mucho más allá. Primero te dije lo de las tierras y pues que iban a violar los derechos privados. Me dijiste que, bueno, que Colombia es un estado que va por los derechos de las mayorías. Entonces, pues sí, se va a generar un conflicto porque igual estás violando unos derechos. Y ahora acabas de decir que van a hacer una expropiación, pero que no le van a quitar a nadie. Entonces, ¿a quién le vas a expropiar si no le vas a quitar tierra a nadie? Bueno, creo que no has entendido. Lo que pasa es que no les vamos a expropiar, no les vamos a quitar las tierras. Les decimos, les reiteramos que lo que vamos a hacer es obligar a vender a los terratenientes. Pero algo en lo que también nos estamos basando, y en lo que ustedes no, es por ejemplo el cuidado del medio ambiente, ¿sí? La socialización entre campesinos, la toma de decisiones por parte de los campesinos de manera rural y local, ¿sí? Cosa que ustedes no están teniendo en cuenta. ¿Dónde está la solución en materia ambiental? Las propuestas que ustedes colocan hablan de generar desarrollo basado, bueno, en los intereses, ¿sí? Pero pues intereses, eso se puede dar a muchas ambigüedades, porque los terratenientes pueden fácilmente desarrollar esa figura con modelos que no incluyen la suficiente oferta de trabajo. Al comienzo, no podemos pretender que en Colombia los problemas se arreglan con leyes. Tenemos que, dentro de esas leyes, incluir un factor humano y un factor cultural que, infortunadamente, y tal vez voy a ser un poco atrevido en lo que voy a decir, ha sido parte de la desgracia que vivimos o que hemos vivido en los últimos años en Colombia. ¿Por qué? Porque no estamos alineando los intereses de todos, no estamos jugando un juego gana-gana, sino estamos puede que no sea un juego suma cero del todo, pero sí está perdiendo alguien mientras están ganando los otros. Es un problema y es un debate ideológico que tiene que ser superado. Respecto a eso, si ustedes empiezan a expropiar los mercados internacionales o los mercados bursátiles internacionales, van a tener una perspectiva negativa de Colombia y nos van a subir las tasas de interés. Si no se suben las tasas de interés, el gobierno tiene que cobrar más impuestos para pagar esos intereses internacionales. Entonces, dudo mucho que bajo esa figura se puedan otorgar créditos baratos a los campesinos. Y en la repartición de tierras no se está generando productividad. La productividad yo creo que se debe fundamentar desde entes empresariales, campesinado y academia para generar investigación, como lo ha hecho Brasil con el Instituto Embrapa, que ha sido un éxito reconocido internacionalmente. O sea, ustedes lo que están planteando con esa reforma agraria es que todos seamos iguales de pobres. Está buscando expropiar, según la Real Academia Española, dicho de la administración, privar a una persona de la titularidad de un bien o un derecho, dándole a cambio una indemnización. Se efectúa por motivos de utilidad pública o interés social previstos en las leyes. Bueno, y en cuanto a la parte de que no hay pues un diálogo social entre los diferentes actores involucrados, pues, de hecho creo que la reforma que se está proponiendo con Santos habla de diálogo con las demás comunidades, porque ve la reforma agraria desde una perspectiva íntegra, ¿sí? Además de
que pues, como ejemplo se da el primer encuentro de zonas de reserva campesina que se dio en el Cimitarra, y fue un diálogo constructivo entre entidades del gobierno, entidades del campo, ¿sí? Y ahí se está hablando de un diálogo que pues favorece a los intereses de las dos personas. Listo, le dan la tierra a los campesinos, entonces le van a subsidiar la tecnología para que puedan pues, producir algo. La adecuación de las tierras por parte de quién va a ir, el conocimiento que le tienen que dar al campesino acerca de eso, de temas ambientales, porque dudo mucho que un campesino conozca de temas ambientales. No sé, tienen como muy sesgadas opiniones acerca de los campesinos. El hecho de ser campesinos no quiere decir que ya saben todo acerca de la tierra y que viven en paz con la naturaleza. Eso no es así. Eso no es así. Una vez se le dé la tierra al campesino, hay muchos gastos que vienen, hay muchos riesgos que se corren, como lo que planteó mi compañero. Entonces, por la parte ambiental que ustedes decían que nosotros no estábamos teniendo en cuenta, creo que ustedes tampoco lo estaban teniendo en cuenta y de hecho estaban muy equivocados considerando que ya estaba solucionada esa parte. Yo creo que ustedes están dejando de lado un factor muy importante y es el sector privado. O sea, el Banco Mundial en un informe reciente que hizo sobre Colombia y sobre los TLCs en cuanto al impacto agrícola que pueden generar esto sobre el país, informó que el país necesita mayor productividad en el campo, y la productividad en el campo se puede lograr desde la intervención de empresa privada, academia y campesinado. ¿Cómo vas a decir o de dónde sacas ese argumento de que los campesinos no saben nada de medio ambiente? Me parece algo incluso irrespetuoso atreverse a decir cosas pues, sin una referencia tan, por lo menos algo que diga sí, están maltratando. Si quieres te doy alguna. La guerrilla pues, erradica cultivos ilícitos, pero ¿por qué lo hace? Lo hace por unas razones más políticas y que va fuera de consideraciones éticas. Además, creo que los que no sabemos de cuidado del medio ambiente somos nosotros. ¿Sí? Nosotros no podemos meternos en ese terreno de decir, no, ellos no cuidan el medio ambiente, cuando nosotros seguramente en todas nuestras actividades lo contaminamos más que ellos, y que ellos viven de una manera mucho más sana. Y las causas de esa improductividad están en la tenencia de las tierras, porque las usan para fines especulativos y está en la literatura. ¿Sí? Entonces, pues, bueno, y lo de los precios del mercado con base en el ABU, porque si no, pues se inflan. Yo le quería hacer una pregunta al partido de izquierda. La verdad, o sea, se supone que la reforma agraria es para generar desarrollo y progreso y sacar a las personas de la pobreza, o por lo menos a grandes rasgos. Pero no sé qué entienden ustedes por productividad de la tierra, si qué tanto produce una tierra dada a un campesino pequeño, qué tanto le pueden sacar ellos, qué tanto pueden producir ellos con eso, si se pueden alimentar ellos, sus familias, si pueden venderle a las personas, a los grandes terratenientes para poder sacar los productos del campo. Es muy complicado que un campesino saque sus productos de la tierra en la que está produciendo. O sea, este país no tiene vías para lograr eso. Entonces, ¿qué tanta productividad dicen que pueden tener? Y además, con el TLC que se viene ahora con Estados Unidos, digamos, van a venir alimentos muy baratos. Entonces, si un campesino está produciendo la tierra de forma artesanal, sin ningún tipo de tecnología, ¿cómo va a poder competir con esos productos contra los productos que vienen del TLC? Es imposible. Entonces, no sé, ustedes qué esperan, la verdad, de generar desarrollo y generar progreso con un campesino que ni siquiera va a poder competir con lo que viene del TLC. Precisamente lo que estaba hablando yo acerca de los beneficios que reciben los campesinos o los agricultores en Estados Unidos que los subsidia el Estado. O sea, queremos generar programas y proyectos para la innovación tecnológica y precisamente para poder competir. Es que no tampoco estamos dejando al lado que sí, nuestros campesinos la verdad son muy pobres y la mayoría se han desplazado precisamente por la pobreza. Pero lo que queremos con esta reforma agraria es precisamente incentivar esa producción, incentivar la producción de los pequeños campesinos y medianos campesinos. Queremos también integrar la parte de la propiedad de capitalistas y inversionistas para que promuevan y tomen riesgos con los campesinos, tomen riesgos de generar proyectos, tomen riesgo de aumentar la infraestructura tecnológica, tomen riesgo de invertir. Nosotros no es que solamente estamos viendo la reforma agraria como una utopía, queremos generar proyectos. O sea, es que una reforma agraria no está todavía estipulada.
Y a partir de algo que no está hecho podemos hablar muchas cosas. Podemos decir sí, esto y lo otro, pero pues precisamente es que queremos partir de ese punto. Queremos partir del punto, vamos a hacer programas complementarios para que esos campesinos puedan producir. Y con respecto a lo que me decías de que un campesino tiene una tierra y de pronto esa no puede ser en cuanto a productividad, digamos, alimentar a su familia. La ley 135 de 1961 definió la UAP y estimó en 3 hectáreas de tamaño mínimo bajo el cual no se podía subdividir ni entregar una parcela de forma agraria. Posteriormente, la ley 160 de 1994 define la unidad agrícola familiar UAF para la adjudicación de predios como la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya extensión conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con la tecnología adecuada permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coayude a la formación de su patrimonio. Tampoco vamos a ir en contra, sí, vamos a subdividirla más y vamos a entregar tierras por entregarlas. No sé si usted sabe, pero Colombia se ha estado asesorando con el Reino Unido para esta reforma agraria. O sea, ha buscado ayuda de gente que sabe de eso, o sea, de un país como, pues, una unión de países como el Reino Unido que tiene, pues, créditos muy importantes, una economía muy fuerte, y, o sea, Colombia lo está tratando de hacer de una manera que sea, digamos, pues, que no choque con sus relaciones internacionales. Entonces me parece que su argumento, pues, carece de bases o de argumentos, simplemente lo está basando en situaciones de otros países. Me parece que no tiene sentido. Lo que yo tengo entendido del asesoramiento de Colombia es más enfocado hacia a la ley de restitución de tierras y no tanto hacia la reforma agraria. Y pues los mercados internacionales siempre ven con muy malos ojos las palabras expropiación. O sea, es que nomás háblese del caso de Venezuela, expropiación de petroleras, el reciente caso de Argentina con Repsol, de la expropiación. Inmediatamente el riesgo país se le aumenta a Argentina. O sea, siempre la palabra expropiación va a generar pánico en los mercados bursátiles internacionales, lo que se va a traducir en mayores tasas de interés para el país. Porque estamos tomándolos como ejemplo, pues porque son los casos más, no sé, como recientes y como que los pocos que han ocurrido como grandes en el mundo de expropiación. Entonces, pues hay que basarse en algo para poder argumentar.